Como dijo el doctor Aristides Royo, la Constitución de 1972 efectivamente fue el resultado de un estado de cosas, de una percepción de que la nación requería reenderezar los pasos que venía dando desde hace tanto tiempo, no bien orientados. Entonces, con todo lo que ha dicho el doctor Aristides Royo, respecto a cuya ponencia quisiera estar a la altura, voy a arrancar precisamente a partir del momento en que se aprobó la Constitución de 1972. Fue aprobada el 11 de octubre, el mismo día en que se cumplían 4 años del golpe militar que en 1968 depuso al gobierno, cerró la Asamblea y numerosos medios de comunicación y poco tiempo después sustituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República, a los magistrados del Tribunal Electoral y, en síntesis, a todo funcionario público, ya fuera por elección o por designación, que no estuviera dispuesto a acatar las instrucciones emanadas de los cuarteles. El golpe de Estado, con el correr del tiempo, como siempre ocurre, fue legitimado. Es una necesidad que perciben todos los gobiernos, la de tener legitimidad entre los ciudadanos, de tal manera que ellos mismos se sientan comprometidos con el cumplimiento de las normas. Pero a tal grado de sumisión fueron sujetas las instituciones del Estado panameño que el artículo 277 de la Constitución dijo textualmente lo siguiente: se reconoce como líder máximo de la Revolución Panameña al general de brigada Omar Torrijos Herrera, comandante jefe de la Guardia Nacional. En consecuencia, y para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso revolucionario, se le otorga por el término de 6 años el ejercicio de las siguientes atribuciones: coordinar toda la labor de la administración pública, nombrar y separar libremente a los ministros de Estado y a los miembros de la Comisión de Legislación, nombrar al Contralor General y al Subcontralor General de la República, a los directores generales de las entidades autónomas y semiautónomas, al magistrado del Tribunal Electoral que le corresponde nombrar al Ejecutivo según lo dispone esta Constitución y la ley, nombrar a los jefes y oficiales de la fuerza pública de conformidad con esta Constitución, la ley y el escalafón militar, nombrar con la aprobación del Consejo de Gabinete a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la Nación, al Procurador de la Administración y a sus respectivos suplentes, acordar la celebración de contratos, negociación de empréstitos y dirigir las relaciones exteriores. El general Omar Torrijos Herrera tendrá además facultades para asistir con voz y voto a las reuniones del Consejo de Gabinete y del Consejo Nacional de Legislación y participar con derecho a voz en los debates de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos y de los consejos provinciales de coordinación y de las juntas comunales. Hasta allí el texto literal del artículo 277 de la Constitución de 1972. Quedaba así sellado y lacrado el criterio de que el poder emanaba de la fuerza de las armas en contraposición a la ciencia política que ubica su origen en el pueblo, genuino soberano de una nación. Es de rigor ético e histórico, sin embargo, subrayar y dejar señalado que esa Constitución hizo posible avances sustanciales en nuestra sociedad, que la República se acercara más a las apartadas comunidades, que abriera posibilidades de integración al campesinado marginado, que el país mirara la producción del campo, aún artesanal, como algo deseable y conveniente,
que los panameños de todos los estratos pudieran contar no solo para los momentos de las grandes decisiones nacionales, y por último, permitió a Panamá asumir soberanamente su rol de Estado sobre todo el territorio nacional y la operación de ese gran recurso emblemático que es el Canal de Panamá. Años más tarde, en 1978 y en 1984 se hicieron modificaciones importantes a esa Constitución aprobada en las circunstancias mencionadas y que ya había establecido avances significativos con respecto al texto de la Constitución de 1946. Esta vez por iniciativa, la primera en 1978 del general Torrijos y la segunda por iniciativa del general Paredes en 1983, las cuales vinieron a abrir espacios a los partidos políticos que habían sido proscritos en la Constitución de 1972 o que no encontraban expresión para poder constituirse. Vale la pena señalar que tan sometidos habían estado los presidentes a los comandantes que cuando en los cuarteles se percibió que 4 presidentes en diferentes oportunidades no eran diligentemente obedientes o cometieron el sacrilegio de tener iniciativas propias con fundamento en la Constitución de 1972, fueron depuestos por los militares entre 1982 y 1988. Uno de ellos expresó su vergonzosa comprensión de la situación diciendo: ordene mi comandante que el presidente obedece. El corte autoritario de la Constitución Política Panameña permitió que, no obstante las elecciones de 1984 y 1989, la Guardia Nacional, que pasó a denominarse Fuerzas de Defensa de acuerdo con la Ley 20 de 1983, mantuviera un rol determinante en la vida institucional que solo vino a concluir en 1989 con la dolorosísima invasión norteamericana que depuso y apresó al general Manuel Antonio Noriega, involucrado en crímenes y actividades delictivas locales e internacionales, que con tanto poder actuaba sin acatar órdenes, ni derecho, ni institucionalidad alguna. Eliminada la fuerza pública como factor determinante de la política, institucionalidad, actividades y funciones del Estado, esas prerrogativas que utilizaba liberalmente han quedado en manos de un órgano ejecutivo, sucesivamente electo durante 28 años hasta ahora, que en general no ha sabido usarlas en función del bien común y con justicia, sino que ha sido complaciente y hasta codicioso para hacerse de beneficios y ventajas personales para sí y para su entorno, en ausencia de contrapesos que limiten sus facultades, el más dramático de los cuales concluyó su periodo de gobierno el 30 de junio de 2014. No obstante, como manifestó el doctor Italo Antinori el 17 de noviembre de 2003 en una conferencia durante las jornadas de Derecho Constitucional en el Colegio Nacional de Abogados, han sido los partidos políticos quienes, luego de permanecer en el ostracismo desde 1968 hasta 1983, volvieron para secuestrar la democracia y se han aprovechado de su preponderancia para llenarse de prerrogativas y privilegios en los que fácilmente anidan la corrupción y la impunidad. Estos, en control del órgano legislativo y por intermedio de este y del Ejecutivo, en capacidad de controlar también el judicial con facultades que además se le han reconocido en textos constitucionales posteriores, concretamente en el 2004, que le permite juzgar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez son quienes deben juzgar a los diputados, con lo que hay un quid pro quo allí que pareciera
neutralizar las acciones recíprocas que pudieran tener para combatir la delincuencia, han dedicado mayor atención a enfocar sus tareas hacia sus propios intereses, eludiendo cumplir con diligencia sus responsabilidades, lo que explica que en el caso del órgano legislativo no haya debates ni razonamientos en el ejercicio de sus funciones, sino negociaciones y asignaciones de dineros a tareas que no competen a ese órgano, incluso con rebatiña de recursos del Estado. En el caso del judicial, transcurre considerable tiempo sin que los procesos concluyan, ni con condenas ni con absoluciones, como correspondería para que haya justicia, particularmente en el caso de exfuncionarios acusados de diferentes infracciones durante el gobierno del latrocinio que tuvimos en el último quinquenio. Bien sabido es que no bastan las normas constitucionales para un buen gobierno y una sana sociedad. Nuestro colega, amigo y maestro del doctor Carlos Bolívar Pedreschi atinadamente dice que los estados tienen dos constituciones. La constitución política que comúnmente encontramos en un texto con tal nombre, es decir, con el nombre de Constitución Política, y en donde podemos leer cada uno de los artículos que la conforman, y la Constitución Social, constituida por la totalidad de los ciudadanos y de la clase política de cada estado, y se define o caracteriza por los valores cívicos, éticos, morales y culturales que estos ciudadanos y esta clase política ostentan en cada estado. En otras palabras, es necesario que haya la disposición de funcionarios y ciudadanos que quieran y trabajen con dedicación. Por eso, para que pueda haber buenos funcionarios y ciudadanos que puedan reclamar o más bien demandar que se hagan bien las cosas con arreglo a leyes buenas, es imprescindible que estas leyes estén bien hechas, bien aplicadas y correctamente interpretadas. Hoy la Constitución Social, la no escrita, clama porque la Constitución Política recoja expresamente las aspiraciones ciudadanas que demandan indispensables cambios que tienen que ser introducidos a la organización del Estado panameño particularmente. Diariamente, sin ninguna exageración, el tema de la necesidad de una constituyente es tratado en conversaciones sociales, en medios de comunicación, en foros y en conferencias. Lo fue en la campaña pasada, en la campaña política pasada, lo es en las universidades, en los gremios, no lo es únicamente en los partidos políticos que mantienen secuestradas las instituciones del Estado y en la Asamblea Nacional, primer órgano llamado a atender este clamor que evade con olímpico desdén, y sabemos muy bien por qué. Los panameños estamos cansados de escuchar que se justifiquen las cosas insuficientemente buenas, cosméticamente buenas y hasta las malas, con la explicación pueril de que se han hecho de acuerdo con la ley. Particularmente cuando se trata de leyes retorcidas que ni se redactaron pensando en el bien común, ni apuntan a que haya justicia en el sistema conformándose con que se respete la norma, aunque su aplicación resulte en una injuria a la equidad, a la ética y a la sociedad. Así no vamos a poder tener un Estado que trabaje integralmente por el bienestar de todos los ciudadanos, individualmente considerados, la solidez de las instituciones, un genuino y proporcionado crecimiento económico y el progreso de las personas. En diferentes oportunidades ha habido armónicas reuniones entre funcionarios y ciudadanos para evaluar nuestro ordenamiento constitucional. Todas ellas han concluido la necesidad de su modificación. Ahí están los costosos y dedicados esfuerzos empeñados en las reuniones de Bambito,
Visión 2020 y más recientemente en las propuestas efectuadas por el denominado grupo de notables que el entonces presidente Martinelli promovió y animó a elaborar un proyecto de constitución. Pero por otro lado, además, no nos faltan ilustres pensadores que desde el pasado incluso nos acompañan con iluminados criterios para tener una constitución que sea capaz de plasmar y catalizar en un solo ordenamiento básico las aspiraciones de la ciudadanía. Ahí están los consejos y las obras sabias, prudentes y patriotas de Justo y Pablo Arosemena, Diógenes de la Rosa, José Isaac Fábrega, Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari, José Dolores Moscote, Víctor Florencio Boitía, Octavio Méndez Pereira, César Quintero, y aún entre nosotros hay privilegiadas mentes estudiosas y orientadoras como los doctores Carlos Bolívar Pedreschi, Mario Galindo, Ítalo Antinori, Jorge Llanareas, Rigoberto González Montenegro y Miguel Antonio Bernal, que difícilmente le regatearían a la República sus valiosos conocimientos para que apuntemos a un Panamá de todos, con todos, por todos y para todos. Alcance de los cambios constitucionales. En nuestro afán por llegar a tenerlo perfecto, con frecuencia los panameños nos involucramos en discusiones metodológicas con tanta pasión y argumentos que terminamos soslayando la solución del problema con intransigencia, y el tema de la constituyente no ha escapado a este reflejo de nuestra idiosincrasia. Hay quienes sostienen que las reformas deben ser integrales y abarcadoras, de modo que la coherencia del articulado sea indubitable, y también quienes aducen que nuestra Carta Fundamental no requiere que se cambien todas sus instituciones ni artículos, sino solamente aquello que hoy sea un estorbo a nuestro progreso. Ambos planteamientos son ciertos, son lícitos. Lo que en lo personal inquieta es que la rigidez de criterios no permita arreglar la cocina porque la plata no alcance para arreglar también la sala, o viceversa. Y sobre pretexto entonces de que no acometemos la tarea integralmente, no hacemos ninguna. Queremos llegar, para ponerlo de alguna manera gráfica o geográfica, a Arraiján, pero no sabemos si irnos por el Puente de las Américas o por el Puente Centenario, y decidimos no coger ninguna de las dos vías. Más aún, es decir, la necesidad de los cambios son necesarios, pero el hecho de que se hagan unos cambios sí y otros no, en mi opinión, no tiene mayor significación. Más aún, cuando hay registros históricos de que lo que se aprobó en 1904 sufrió más de 20 modificaciones antes de 1940, que en 1941 se aprobó una constitución que no alcanzó a durar más de 5 años, que la que a su vez se redactó en 1946 solo duró 26 años, y que sufrió varias modificaciones durante su vigencia hasta 1972. Es decir, lo que sea que hagamos en materia constitucional, a la vuelta de poco tiempo seguramente requerirá ajustes. Y es que las sociedades son dinámicas, no se quedan estancadas en el tiempo y van cambiando su forma de percibir los problemas y de aportar soluciones para ellos. A la vuelta de poco tiempo seguramente se requerirán ajustes. Puede perfectamente suceder que la sociedad decida imponer la pena de muerte por actos de corrupción para contrarrestar ese flagelo, o que se permita el matrimonio entre más de 2 personas. Eso está actual. O que se pueda restringir el número de hijos por las parejas, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Por otro lado, no habría ninguna duda en cuanto a la continuidad de una gran cantidad de normas constitucionales de aceptación general que ya están en nuestro texto constitucional. No requerirían ninguna modificación. Como ejemplo, permítaseme señalar
que la Constitución colombiana que nos rigió entre 1886 y 1903 tiene una norma que con la misma redacción se repitió en la Constitución de 1904, en la de 1941, en la de 1946, y para nuestra simpática sorpresa, conserva hasta la misma numeración en la actual Constitución, como lo es el artículo 25, que señala que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, ni de su cónyuge, ni dentro de sus parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad, si no me equivoco, y primero de afinidad, o segundo de afinidad. De manera, y como esa hay muchos, campean en el texto de la norma constitucional, de nuestra Carta Fundamental. En lo que sí hay consenso es en cuanto a ciertos temas que requieren atención insoslayable. Cito: el fortalecimiento de la independencia de los órganos del Estado entre sí, sin perjuicio, naturalmente, de la armónica colaboración con que deben trabajar. Los requisitos y periodos para los cargos de magistrados del Tribunal Electoral y Fiscal General Electoral. La composición, requisitos y base para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional. La limitación de las asignaciones de recursos a los miembros de la Asamblea Nacional. La revocatoria de mandato de diputados y otros funcionarios de elección popular. La prohibición o limitación de reelección de vicepresidentes, diputados, alcaldes, representantes y concejales. No quiero decir con esto que tengan que establecerse prohibiciones. Lo que sí quiero señalar es que son temas que merecen el análisis sesudo y detenido para llegar a una conclusión, la que se considere que más convenga. Los requisitos y periodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el establecimiento de una Corte Constitucional, la plena independencia, incluyendo recursos para el órgano judicial, la asignación de recursos necesarios para los gobiernos locales, que ahora están entregados para su dilapidación y quién sabe para qué otros propósitos, a los miembros de la Asamblea Nacional que no tienen ningún mandato constitucional para ejercer aquellas funciones a las que obedecen la asignación de esos recursos. El reemplazo del presidente durante sus ausencias temporales y permanentes, problema que está latente desde hace mucho tiempo. Cada vez que el presidente se ausenta y que no deja encargado al vicepresidente, se obvia el texto constitucional y se irrespeta, en mi opinión, la voluntad popular, que cuando eligió un vicepresidente fue para que lo supliera durante sus ausencias. Y fundamentalmente hay que combatir el clientelismo político. El clientelismo político no es un cáncer, es un SIDA. Está acabando con la institucionalidad del Estado panameño. Tal revisión sería ingenuo pensar que pueda llevarse a cabo por cualquiera de los mecanismos previstos en el artículo 313. Y solamente por puntualizar, recuerdo que los mecanismos previstos en el artículo 313 son los del poder constituyente derivado, es decir, que la Asamblea Nacional haga las modificaciones que considere, y ya sea una electa en un periodo o la otra electa en el otro, ratifiquen los mismos o se haga en el mismo periodo en que hayan sido electos con sujeción a un referéndum. Pero lo cierto es que ahí, en ese órgano del Estado, en ese órgano del cuerpo político y social de la nación, se concentra fundamentalmente el tumor que nos carcome. A ojos vistas, ella es la primera responsable de los traspiés que viene dando la nación, dándose a sí misma prerrogativas inaceptables e ilegítimas a costa del erario público, pero sobre todo a costa de la fortaleza de las instituciones. Decía Justo Arosemena, irónicamente, es su nombre el que lleva el Palacio de la Asamblea Nacional. Mientras mayor es el número de electores,
Mayor caudal de luces y por consiguiente mayores probabilidades de acierto se reúnen en su favor. Son también menos susceptibles de ceder a influencias perniciosas que con frecuencia se ponen en juego durante las elecciones. Una provincia pequeña se halla por lo mismo menos apta y menos libre para hacer su designación de gobernador que una provincia grande en la cual las ambiciones maléficas no pueden extender mucho su influencia ni ahogar las nobles ambiciones o la influencia del mérito, cuya modestia misma le da esa gran extensión llamada popularidad. Y continúa. Las provincias se inclinan siempre a elegir sus gobernadores de entre sus mismos prohombres, que son los más conocidos y los más influyentes. El círculo de candidatos es por lo mismo mucho mayor, y mayor también es la probabilidad de una acertada elección a medida que la provincia es más poblada. Sin embargo, he aquí que nuestros diputados, sin mayores consultas a la ciencia política, ni a los versados y capaces expertos que en nuestro medio hay, han venido dividiendo y subdividiendo el territorio nacional en cada vez más pequeñas porciones políticamente escasas, más pequeñas porciones políticas escasamente pobladas, con el ostensible propósito de mantener liderazgos ficticios, aumentar el gasto público favoreciendo a unos pocos y preservar sus cuotas de poder a costa de la nación. Así hemos pasado de 505 representantes de corregimientos, de 505 corregimientos, y 57 de distritos que teníamos cuando se aprobó la Constitución de 1972 a 668 corregimientos en 79 distritos. Es imprescindible que tengamos una Constitución nueva, un pacto social que plasme las ansias de bienestar común de los panameños con justicia y simultáneamente con criterios prácticos pero respetuosos del propósito de bienestar general que debe alcanzar a todos, que contemple nuestra forma de ser y nuestras aspiraciones con claridad y sin renuncias, pero también con orden e institucionalidad. La Constitución que tenemos está caduca. No sirve ya. No nos puede llevar a ningún estadio mejor de lo que ya hay. Se ha convertido en una camisa de fuerza que no nos deja crecer. Su falta de proyección para mejor incluso conlleva el engendro de involucionar para peor. Ahí está el creciente clientelismo político como fiel que inclina la balanza de las simpatías políticas para uno u otro lado. Son y han sido inútiles las apelaciones que muchos ciudadanos hemos hecho al organismo electoral, a la Fiscalía General Electoral, a la Asamblea Nacional, al Ejecutivo y al Judicial. La norma constitucional no establece límites al financiamiento público, al tiempo que la legislación permite el financiamiento privado de las campañas, dando de este modo origen a un serio riesgo de desnaturalización de la democracia que tenemos, con la secuela de privilegios y desigualdades que la siguen, y el incremento del involucramiento de la delincuencia en las campañas y en la administración pública. Y lamento decir que este escenario está tan cercano como de aquí a las próximas elecciones, que han de tener lugar en 1 año y 10 meses. Eso es todo lo que falta para la próxima elección. Y la campaña, ya sabemos los panameños, que arranca bastante antes. Lo que de ninguna manera justifica que ahora haya que correr impulsiva y velozmente a hacer lo que se debe hacer detenida y concienzudamente. Es necesario también hacer coincidir las normas con los hechos y segregar lo práctico de lo imposible. De otro modo, tendremos normas que, como ahora las hay, son expresiones poéticas hermosas, pero sin cumplimiento ni aplicación. Y cuando las normas se perciben como existentes,
pero con posibilidades de burla, los intereses buscarán siempre la forma de evadir la norma redactada originalmente para proteger la sociedad con cualquier pretexto. Hoy las inconsistencias entre mandatos constitucionales y lo que ocurre en la práctica son palmarias. No hay sino que salir y dar una vuelta por la ciudad y ver que la prohibición de la administración de casinos por los particulares pulula en los barrios más pobres y más misérrimos. Que del fondo del mar surgen islas cuando el fondo del mar, dice la Constitución expresamente en su artículo 258, no puede ser objeto de apropiación privada, pero se venden títulos. Y hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice y reconoce que no puede ser objeto de apropiación privada y sigue ocurriendo. ¿Cómo pasa eso? Tenemos que darle un aldabonazo, pero de verdad y muy duro, a nuestra conciencia ciudadana. La institucionalidad está rodando si eso puede ocurrir. Promover cambios constitucionales pasa e implica necesariamente la incertidumbre respecto a la estabilidad y la paz durante el periodo en que se realizan los cambios. Y no queremos esos temores. Igual que cuando se construyen obras, mientras no se terminan, parece haber cierto grado de incomodidades y desorden. Sin embargo, la necesidad de que se hagan y de que se hagan bien impone también que se adopte indispensablemente un orden transitorio que permita su construcción con paz y armonía, para lo que es menester prever el establecimiento de autoridades y reglas también transitorias que dirijan los trabajos ordenadamente para que concluyan bien. Sencillamente planteo la idea y el criterio, las fórmulas, tenemos que encontrarlas entre todos. La Constitución panameña vigente dispone de tres vías exclusivas mediante las cuales se pueden hacer modificaciones constitucionales. Dos de ellas involucran necesariamente al órgano legislativo, cuyos integrantes llegan a él mediante elecciones ampliamente invadidas del clientelismo que desnaturaliza su composición, con una representatividad extensamente cuestionada, con funciones que en la práctica están divorciadas de un genuino órgano legislativo conforme la ciencia política, con prerrogativas personales en detrimento de los fines propios del bien común que deben animarlo, con cuestionables cualidades que deben satisfacerse para ser electos y, por consiguiente, es indispensable que tenga un ordenamiento constitucional renovado que revitalice a este importante primer órgano del Estado. Aspirar a que la Asamblea Nacional devenga en arquitecto de ese nuevo orden constitucional es arriesgar que el clientelismo se acentúe, que las prerrogativas de sus miembros sean más, que sus cualidades sean menos y que el Estado panameño termine debilitado. El tercer mecanismo constituye el de una constituyente paralela. Requiere que sean electos 60 constituyentes en toda la República, pero que mientras tanto se mantenga en funcionamiento y en sus cargos todas las autoridades electas o designadas, incluyendo los diputados que integran la Asamblea Nacional y los funcionarios electos por esta y por los órganos ejecutivo y judicial, es decir, que se mantenga incólume la estructura de la administración pública desde donde los funcionarios que se hayan incorporado a ella por cualquier vía se sentirán desde su burladero munidos de protección suficiente para oponerse y atacar el proceso constituyente que paralelamente a sus gestiones tenga lugar, con lo que se descalifica sustancialmente las posibilidades de éxito, de paz y de armonía, y se frustrarían los esfuerzos que se estén haciendo en la construcción del ordenamiento legal fundamental de la República. Es un problema muy serio el que tenemos entre manos, porque estamos condenados aparentemente a continuar con lo mismo o a cambiar fuera de los cánones existentes en este momento.
Y el cambio es necesario, pero también es necesario el orden y la confianza en el orden. Por su parte, la ciencia política actual y aún los pincelazos que a lo largo de una historia que por más de 2.500 años se han dado ya, entiende que el poder soberano de los estados reside en el pueblo asentado en su territorio, de donde si el soberano es el pueblo, es elemental que sea el pueblo quien redacte su constitución, pero como en la práctica no puede reunirse a todo el pueblo, que en nuestro caso son más de 2 millones de panameños mayores de 18 años, en asamblea para que discuta, proponga, modifique, derogue y apruebe los artículos de una constitución, es necesario que ese soberano, el pueblo, elija unos pocos representantes que puedan hacer la tarea de preparar una constitución considerando los intereses de toda la nación. Con esta noción democrática y jurídica fundamental, en 2004 se aceptó que 60 representantes del pueblo panameño, 50 escogidos por provincia y 10 a nivel nacional, que fue el modelo que prevaleció en las elecciones de constituyente en 1945, podrían aprobar una constitución, asamblea a la que llamaron constituyente paralela, limitándola en la práctica a mantener operando la estructura y funcionarios del Estado en todos los órganos, desde donde, a sabiendas de que se gestan cambios en la Asamblea Constituyente con facilidad y desde sus cargos públicos pueden oponerse y frustrar los mismos. Es decir, que si mientras hay una Asamblea Constituyente paralela debatiendo acerca de los nuevos textos para una Constitución, quienes por su parte están ejerciendo los cargos públicos probablemente caerían en la tentación de atacar esos cambios que se estén haciendo en la medida en que no sean de su simpatía. Este problema no lo hubo en 1945. Aquí se dijo, cuando la licenciada Turner, en aquel momento la profesora Turner, habló sobre la forma en que se hicieron los cambios en 1945, y fue muy interesante porque los panameños tuvimos la sensatez de ponernos de acuerdo, sociedad civil y partidos políticos, para postular a candidatos a esa constituyente de todas las esferas de la actividad de la nación, sin predilecciones en cuanto a partidos políticos ni en cuanto a criterios ideológicos. Y terminó ocurriendo que las papeletas conformadas con candidaturas de ese modo hechas arrasó con la simpatía popular expresada en las urnas, llevándose más de un 65% de los votos en aquel momento, de tal manera que con esa legitimidad que tenía por esa abundante expresión de simpatías de la sociedad, fue capaz de decirle al presidente, cuyo periodo además debía haberse agotado para el momento en que había sido electo, con la constitución con la que había sido electo, váyase para su casa y aquí nombramos a un presidente interino, que fue Enrique Jiménez, y además cerró la asamblea. No quiero traerlo como que esa tiene que ser la fórmula, pero sí quisiera traerlo como que tenemos que detenernos a pensar de qué maneras podemos salir de una especie de atolladero en que parece que estuviéramos comprometidos. Una vez concluidos los trabajos de la constituyente, debe someterse a la aprobación del pueblo panameño el proyecto de nueva constitución dentro de los 45 días siguientes a la fecha de su entrega. Así está previsto en este momento en el artículo 314 de la Constitución Política. Mis conclusiones, ya no los demoro más. Muchas gracias. Entre la Constitución Política y la Constitución Social, lo deseable es que haya la menor distancia posible. Que la congruencia de ambas constituciones prevalezca
y por consiguiente haya una nacionalidad más firme, una nación segura de sí misma, un orden social en que la equidad esté presente y con ella se resuelvan con facilidad los inconvenientes que se deban afrontar. Para ello, la Constitución debe hacerse con amor, con el amor de los buenos padres que ponen las reglas para el mejor y más feliz ambiente de la familia y para la más sana y mejor proyección de sus miembros, en este caso los hijos, al llegar a ser auténticos ciudadanos. Muchas gracias.